Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, hola Tommy, hola a todos los que se van conectando. Hoy les comento que vamos a tener una charla con el doctor Daniel Sabzai. El doctor Daniel Sabzai es una eminencia en el derecho constitucional argentino. Seguramente lo han visto en los medios o han escuchado hablar de él. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre la educación, sobre el derecho a la educación en la Constitución Nacional. Hola Dani, ¿cómo estás? ¡Feliz cumple! Espero que la estés pasando lindo a pesar de las circunstancias. Bueno, vamos a esperar un poquito que se conecte, un cachito. Gracias Juan por publicar el link. Dani, beso grande. Bueno. Ya, gracias Juan, ya lo agrego al doctor. Hola doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo estás? está doctor? ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. ¿Vos me escuchás? También, perfecto. Es un honor Bueno, me tenerlo, alegro. es un honor tenerlo esta tarde con nosotros. La verdad, una eminencia del Bueno, derecho constitucional. Yo lo estudié cuando cursaba derecho, así que la verdad que es un sueño tenerlo aquí en bueno, una muchas entrevista. gracias, muchas gracias. Pero esté muy bien. Por suerte sí, más allá de todas las dificultades que uno vive en estas épocas, estoy muy bien. Y ustedes están creciendo, ¿no? Estamos creciendo un montón. Yo estoy en Azul, pero bueno, estoy también colaborando con Unidos Tapalqué, así que bueno, aquí hay muy poquita diferencia de kilómetros, así que estamos bastante Claro, cerca son y vecinos. es un equipo muy bonito, estamos trabajando un montón desde Unidos, gente muy buena, muy laburadora y la verdad que Qué muy bueno, contenta con el proceso de afiliaciones también. Estamos en eso. qué Así. bien. ¿Cuántos unidos ya hay en el país? Y hay cerca de 20.000 unidos, por ahí. Ah, la pucha, qué bueno. Sí, Pero ¿en sí, chicos. cuántas localidades ya están establecidos? Porque veo que hay unidos Tapalqué, unidos distintas localidades. Sí, hay en todos lados, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y vamos Ajá, creciendo y también la gente se va ayornando, va entendiendo las ideas de la libertad, sus derechos. Por eso consideramos que es sumamente importante las charlas como, bueno, como personas como usted, doctor, que nos ilumine, ¿no? Cuestiones de derecho que a ver, que no son sencillas, quizás para Doña Rosa, mm, ¿no? Para la persona que está del otro lado, entender ciertas cuestiones que quizás si uno no pasó por la facultad o a veces entiendo. mucho no se habla del derecho constitucional, más allá del 14 bis, porque es lo único que se ve en la secundaria. Y bueno, consideramos que es Ah, sí que sumamente... no sabes. Sí, doctor. No sabía que en la secundaria están viendo como constitucional prácticamente solo el artículo 14 bis. Qué El, increíble. Además, ni lo siquiera el interesante preá, es sí, están en eso. lo inter- Sí, doctor. lo inter- lo interesante es enseñar la Constitución como un todo. Después uno puede ir poniendo el acento en algunos contenidos que le puede interesar más, pero el desmembramiento así, absolutamente desvinculado de lo que implica la totalidad de un cuerpo normativo que es la Constitución, es una Ujú, enseñanza parcializada y que no sirve. totalmente.
Totalmente. Claro, no se puede ver como porciones de la Constitución Nacional No, sin verlo como no, no, integral. no. El jurídico es algo integral. Es un Es sistema, muy... es un conjunto. Claro, exactamente. Doctor, yo le quería preguntar, a modo de resumen, ¿no? Porque es largo el Sí. tema, pero ¿cómo está establecido, para el que no lo sabe, el derecho a la educación dentro de nuestra Carta Magna? La Carta Magna contempla la temática de la cultura, de la educación, en varias de sus disposiciones y que se agregaron varias más con la reforma del 94. Pero lo interesante es tener en cuenta que ya en 1853, es decir, en la redacción primigenia de la Constitución, ya aparece en el artículo 14, entre los derechos individuales, se habla de que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos y entre ellos el de enseñar y aprender o aprender y enseñar. Es decir, en esa doble faz, lo cual habla de esa libertad individual y habla además de la adhesión del constituyente argentino histórico a una concepción propia del liberalismo político en el cual la educación se la veía con una participación muy importante del Estado. ¿Por qué? Porque la enseñanza pública iba a permitir la mayor igualdad en los contenidos que se transmitiesen para que todos accedieran a la mejor educación y dentro de parámetros lo más igualitarios posibles. Pero además se agregaba a este rol del Estado la laicidad de la enseñanza y al mismo tiempo el carácter gratuito de la enseñanza. Es decir, ya en aquel entonces nuestra Constitución se incorpora al sesgo más progresista en la visión del derecho a la educación. Agrega aparte entre los requisitos del poder constituyente de las provincias en el artículo 5, que son los condicionamientos que tienen las constituciones de las provincias, entre otros, la necesidad de asegurar la enseñanza primaria. Fíjese hasta qué punto lo que se quería era asegurar una enseñanza que fuese igualmente brindada, no solo a nivel nacional, sino también de todas las provincias. Las provincias tenían, para cumplir con la garantía de la autonomía, organizarse a través de la necesidad de asegurar esa enseñanza primaria, por lo menos ese grado. Y después, en la cláusula del progreso, que hoy es el artículo 75, inciso 17, pero que originariamente era el artículo 67, inciso 16, se habla de que el Congreso debe proveer a velar por el progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria. O sea que ya en aquel entonces estaba pensado, no solo desde la nación, la obligatoriedad de la educación primaria, sino que ya se hablaba de los planes para los otros niveles educativos, incluyendo a la universidad. Esto, a su vez, lo tenemos que ver en el marco del preámbulo, porque el preámbulo, entre los fines que aseguran precisamente la conformación de la nación argentina, se habla de promover la cultura nacional, es decir, cultura absolutamente abarca la educación, obviamente, la transmisión del conocimiento. Y con la reforma del 94, como les decía, aparece por un lado varios tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, entre los cuales el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo artículo 13 se reconoce especialmente el derecho a la educación, con una exhaustiva enumeración de qué es lo que comprende este derecho. Además, está vinculado con otros derechos económicos, sociales y culturales esenciales, como es el tema del hábitat, como es el tema de la salud, y básicamente la noción de dignidad, de vida digna, que une a todos estos derechos.
como una base para el desarrollo de las personas. Recordemos, yo encontré una cita que es muy cortita, pero que habla de cuál fue, digamos, la orientación que luego va a tener en la aplicación de esto. Uno de los presidentes más importantes de la Argentina del siglo XIX, Nicolás Avellaneda, fíjese lo que expresó: un pueblo inculto es más fácil de dominar. Qué extraordinaria verdad y qué extraordinaria realidad, ¿no es cierto? La idea de la dominación a través del no conocimiento, de la ignorancia. Es decir, cuando se baja el nivel de la enseñanza y del conocimiento, no hay duda de que al mismo tiempo lo que se está proveyendo es a un estado de personas mucho menos cultivadas y por lo tanto pasibles de ser mucho más manejadas en inclusive sus decisiones fundamentales. Así que lo que fue el proyecto 1885-1916, con las grandes presidencias fundantes, luego con la ley Sáenz Peña, etc., aparece entonces lo que yo decía, el claro compromiso del Estado hacia el brindar casi hegemónicamente una educación de excelencia, cosa que lo logró de manera extraordinaria, y ahí la influencia de Sarmiento fue fundamental. La laicidad de la enseñanza, la obligatoriedad de la enseñanza pública, como puntales en lo que iba a ser un proyecto extraordinario que ella va a llevar a la Argentina rápidamente a estar ubicada entre las 10 naciones más desarrolladas del planeta. Así que fíjense cómo se tuvo en cuenta, ¿no es cierto?, nuestro constituyente histórico, la importancia de la enseñanza. Pero veamos rápidamente que también en otras de las convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional, como por ejemplo el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, expresamente se vela por brindar al niño una educación que tenga calidad y que realmente permita que el desarrollo de la personalidad de todos los niños independientemente de su origen. Y también en las dos convenciones internacionales contra discriminación, que es contra todas formas de discriminación es una, y otra contra discriminación de la mujer, tienen disposiciones expresas, donde se habla de la educación fundamentalmente como algo que no puede ser utilizado como un criterio discriminatorio, ya sea directamente o por la omisión de brindar de manera universal y pareja una educación de excelencia. Sí, increíble. Increíble la importancia desde los primeros constituyentes, ¿no? De 1853. Sí, es importante el lugar que le dan al derecho a la educación, al educar y aprender. Educar y aprender, exactamente, en libertad. Obligatoriamente. Esos contenidos se van a ir agrandando, se llega ya casi a esta parte de la educación secundaria, que hoy en día es obligatoria. Ahora, muy diferente es cuando vamos a lo que pasó luego en la Argentina, en particular cuando pensamos desde 1983, lamentablemente no solo no se avanzó, sino que se fue para atrás de manera notable, por una cuestión muy sencilla. La educación no está de ninguna manera, se la puede separar de lo que es el nivel de vida de la gente. Es decir, la pobreza es el peor enemigo de la educación. Se han hecho cantidad de análisis, de estudios y de estadísticas sobre qué ocurre en los estamentos más bajos, de pobres y de indigentes, y claramente la mala alimentación, las malas condiciones de vida, la falta de preparación de los padres, es decir, no un clima de cultura y de desarrollo, lleva a que hoy la diferencia, la polarización entre sectores según el nivel social que los mismos tienen es escandaloso. Es todo lo contrario de lo que hicieron nuestros padres fundadores a través de un proyecto liberal social muy avanzado que logró poner al país en el pináculo de la formación y de la calidad de vida. Y esto, lamentablemente, y yo diría que sobre todo cuando el populismo entra
como modalidad de gobierno, de gobernanza en nuestro país, es cuando más se destruye el tejido social y por ende la desigualdad en materia educativa. Doctor, usted siempre menciona, ¿sí?, una frase que hace, a ver, relacionado a la Constitución Nacional, diciendo que la Constitución y las leyes son un catálogo de ilusiones. ¿A qué hace referencia? Es decir, cuando los contenidos dogmáticos, la primera parte de la Constitución, derechos, libertades, garantías y principios, no se aplican en los hechos, en realidad se transforman en un catálogo de ilusiones. Es decir, para la gente ya no estamos frente a una realidad, sino simplemente es como poesía, muy linda para leerla en la Constitución, pero que en los hechos no se practica. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el porcentaje del presupuesto que se aplican en educación, y en general en Latinoamérica, es muy por debajo de los países desarrollados. Pero no solo eso, es muy interesante un estudio que se ha hecho viendo los países que dedican mayor presupuesto a los temas de educación, y ahí se habla de 3 países fundamentalmente: Finlandia, Suiza e Israel. Y empiezan analizando el nivel de los salarios de los docentes. En esos 3 países ser docente, además de estar sumamente bien catalogado por la sociedad, es recibir un sueldo muy superior al del funcionario público en general, muy superior. Entonces se transforma en algo deseado inclusive y que tiene una gran respetabilidad. Y además en esos 3 países cuidan muchísimo de que los docentes no den más de un máximo de horas, son sumamente estrictos. Por eso, con tener un solo cargo se satisface de sobra una buena calidad de vida. Y el análisis que surge de las evaluaciones internacionales lleva que en esos 3 países que tienen una calidad tan grande de educación, no solo ese factor, también dan un porcentaje muy grande del presupuesto, pero ese es un factor muy importante. La categorización salarial, social y de respeto hacia el educador como una persona importantísima en esas 3 sociedades. Así que me parece muy interesante comentarlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque es justamente lo que no está sucediendo en Argentina. Doctor, siguiendo lo que estaba diciendo, usted hizo mención al tema de los presupuestos, ¿verdad? De cuánto se le destina a la educación. Hace unos días el ministro Guzmán dio a conocer el presupuesto 2021 en cuanto a políticas de género, educación. ¿Usted qué opina a ver, que el Estado, que el gobierno destine mayor cantidad de dinero a las políticas de género en relación a la educación o a la salud? Y yo no estoy de acuerdo. Y con esto no quiero despreciar para nada la importancia de la política de género, la igualdad de género y la lucha contra la Totalmente. violencia contra la mujer desde ya. Pero claro, evidentemente preferir ese objetivo por sobre lo que implica la base fundamental para la formación de la población, que es la educación, creo que es una decisión errada de política pública, porque son decisiones de política pública. El presupuesto es clave, porque en definitiva, en primer lugar, estamos organizando a través de un plan de gobierno de un año cuáles van a ser las prioridades del Estado y un Claro. programa. ¿Por qué? Porque a partir de una cantidad de acciones que deben ser desarrolladas por una cantidad de organismos, entidades, etcétera, que al mismo tiempo deben desarrollar determinado tipo de acciones y luego la asignación de fondos para cada uno de esos organismos y para cada una de esas acciones, en realidad, si lo pasamos en limpio, es un mini programa de gobierno. Sí. E implica al mismo tiempo un elemento de control del Ejecutivo por parte del Legislativo. Totalmente, totalmente. Doctor, a ver, ¿usted cree que el gobierno en este contexto de cuarentena
está garantizando el derecho de enseñar y de aprender? Lamentablemente no. Creo que es uno de los... No, no creo. Es el país donde los alumnos van a estar con la mayor cantidad de días sin clases. Se piensa que prácticamente este año ya está perdido. No se ha hecho ningún esfuerzo, como en tantos otros países, para al menos llegar a aquellos sectores más carenciados que, como bien sabemos, no pueden acceder a las herramientas de Internet, no pueden acceder a la posibilidad inclusive de entender la enseñanza que se difunde por medio de distintos elementos virtuales. Porque, y lo digo por experiencia, en mi caso con mis nietos, que los chicos, más allá del esfuerzo extraordinario que han hecho los docentes, y en el caso de ellos tienen muy buenos colegios, pero de todos modos, si no hay mucho de los contenidos, pienso en matemáticas, pienso en el caso de lengua, pienso en el caso de idioma, para empezar. Si no hay luego un papá o un pariente cercano que los pueda orientar, es muy difícil para ellos. Porque no olvidemos que es imposible sustituir lo que es el trabajo en la escuela durante varias horas todos los días que un Zoom periódico de 40 minutos. Más ejercicios que se mandan, los chicos no pueden. Inclusive esto les ha generado a muchos serias perturbaciones psicológicas, lo están diciendo los psicólogos. Pero fíjese usted, en un gobierno que habla tanto de ser el gobierno del pueblo, de responder a la nacional y popular, todo el relato, sin embargo se ha acentuado la brecha entre los más pobres y los más beneficiados de una manera escandalosa e impresionante en porcentaje, la cantidad de niños que han quedado en la intemperie de la enseñanza, que es el gran insumo para no solo un pueblo inculto, el que precisamente denunciaba Avellaneda, ¿no es cierto? Y esto es lo que estamos viendo, es decir, un país mucho más desigual. El no impartir una educación pareja, obligatoria y accesible para todos, de características similares para todos en el sentido de la magnitud. Puede cambiar, por supuesto, según el lugar, puede haber prioridades. Yo digo similar en cuanto a calidad, no que los contenidos tienen que ser exactamente igual, desde ya que no. Pero sí en cuanto a la calidad, el no poder ofrecer eso es una desgracia para un país. Los tres países que mencioné, que son los que están a la cabeza, precisamente lo que han logrado es destruir esas barreras, con todo lo que ha implicado en el desarrollo de esos tres países que están entre los más desarrollados. Doctor, usted mencionó que va a haber consecuencias, porque de hecho, tanto neurólogos, científicos, médicos, pediatras están afirmando que va a haber consecuencias. ¿Usted considera que va a haber consecuencias también en la continuidad académica de los estudiantes? Mire, yo no soy un especialista en educación, pero sí respeto a varios que he escuchado muy interesantes presentaciones del doctor Guzmán Echeverry, del educador Yáñez, en fin, Alieto Guadagni, varios de los más, y más o menos en eso coinciden, en el sentido de que poder ahora restaurar el enorme daño que se ha ocasionado con esta suerte de apagón educativo tan largo, va a costar muchísimo tiempo restablecer ese tejido. Muchísimo. Es tremendo. Y no se ve planes claros para llevar adelante precisamente ese tipo de trabajo de restauración, porque como se dice en muchos países del mundo, va a ser entramos en una posguerra una vez que más o menos se domine el virus. Y ahora en la mayoría de los países se está tratando de aprender a convivir con el virus, pero no cerrar todo como la cuarentena más larga del mundo, que es la que tenemos en Argentina, con consecuencias nefastas para el derecho a la salud, porque tampoco siguieron las recetas que los importantes especialistas decían que era el testeo en dimensiones importantes, y luego el seguimiento de vínculos es lo que realmente ha asegurado cierto éxito en muchos países. No se hizo. Se creyó que con encerrar a la gente era suficiente, con una irrealidad total,
porque la mayoría de la población, o por lo menos gran parte, no está en condiciones de poder cumplir, ni vive en condiciones aptas para hacerlo, debe No. sobrevivir. O sea que es tan obvio y recién ahora se empieza a pensar. Ahora, si nosotros vemos el área de educación a nivel nacional, con mucho respeto al ministro Trota, cuando uno ve los antecedentes son más que magros, ¿eh? Sí, Más bien es un militante, sí. pero no un educador que conoce el tema, es un militante. Es un militante, exactamente. Independientemente de si estamos de acuerdo o no con lo que él milita, esto es otro tema. Pero Absolutamente. en educación, en los países desarrollados e inclusive en países que le dan mucha importancia a la educación en América Latina, el caso de Uruguay, el caso de Costa Rica, siempre en educación hay una gran personalidad, ya sea de la educación propiamente dicha o de la cultura, siempre, no un Sí. militante. No, absolutamente. Doctor, usted mencionó al ministro Trota y justamente hoy estaba viendo por televisión los gremios docentes. ¿Qué opinión le amerita a los gremios docentes? ¿Qué función están cumpliendo? Los gremios docentes hacen tiempo que cumplen una función absolutamente politizada Mm, que ha significado un factor enorme de perturbación de los gobiernos no peronistas claro. y Sí, que eso ha generado, lejos de pensar en algo que favorezca a el alumnado, que es lo que ellos tendrían que pensar fundamentalmente, independientemente de las condiciones de los educadores, lo han hecho para cumplir con finalidades políticas de la oposición en su momento. Lo claro, vimos con el último gobierno, fue exacto. clarísimo. Lo que se quiso fue entorpecer e Ujú, inclusive aumentos y beneficios mucho mayores que los que tienen ahora, que se los plancharon, hacían huelgas de meses y ahora resulta que no pasa nada. Es decir, es algo verdaderamente vergonzoso. Son los gremios del atraso, de la regresión. Inclusive un secretario general de docentes, como es el caso de Baradel, de la sí, principal organización sindical de docentes, que nunca dictó clase, que es simplemente un celador. Ya habla a las claras de en qué manos están los sindicatos, cuando en ese mismo sindicato hubo personalidades. Yo recuerdo personas, Sánchez, en otro momento Diana, ahora no recuerdo el apellido, pero realmente figuras de la educación muy diferentes a este perfil, y bueno, forma parte de la decadencia de la Argentina y de la educación en particular. absolutamente. Doctor, hoy podría decir o podríamos decir que los jóvenes, los niños e inclusive los adultos, porque hay muchísimos adultos estudiando carreras tanto de posgrado, en terciarios, tratando de terminar el secundario, son rehenes de esta política educativa, de estos gremios. Pero no tengo duda alguna, claro que son rehenes, pero además, una vez más, quienes dicen proteger a los sectores, valga la redundancia, más vulnerables y más desprotegidos, Sí, esto opera en el sentido exactamente contrario. Porque ¿dónde se producen las huelgas? En la educación pública, que cada vez se deteriora más. ¿Y quiénes son los que van a la educación pública? Los sectores más desfavorecidos. Que no era así. Esto no era así, se lo puedo decir yo. El programa de educación pública de que hablamos, que se inicia precisamente con la Constitución y en adelante, fundamentalmente con la generación del 80, del siglo XIX, era asegurar una educación de excelencia de mm, carácter público. En mi época y varias generaciones después, quienes iban a la educación no pública eran las personas, los chicos que no eran suficientemente capaces. En la claro, educación pública íbamos todos, independientemente de la clase social. Y eso operaba como un valor extraordinario también de nivelador y de aglutinador de los distintos sectores sociales. Porque uno se sentaba con el hijo del juez, con el hijo del encargado, a veces inclusive con una empleada de una casa de hogar,
y éramos todos iguales con nuestros guardapolvos blancos. Eso conformó una sociedad igualitaria con una educación de excelencia que permitió además que desde los sectores más bajos muchas de las figuras más destacadas provienen de esos sectores. Pensemos en nombres, es impresionante. Eso hoy ya casi es imposible. Es decir, que el populismo en la educación ha obrado en detrimento de los sectores que dice proteger. Y el liberalismo, cuando se lo dejó actuar, la visión político-social que tuvo, fue en cambio un factor de desarrollo extraordinario y de progreso. Los números hablan por sí solos, no es solo una apreciación subjetiva, son los números. Son los datos. Los datos duros. No hace falta nada más que eso. Yo me acuerdo en mi época perfectamente en algunas casas donde cuando el chico iba a un colegio privado se mantenía casi como un secreto porque era como sinónimo de que entonces se trataba de un chico con muchas dificultades para poder pasar de grado, porque era muy exigente la educación. Y los padres, y me acuerdo cuando se iniciaba la educación secundaria, las inscripciones, el preferir determinados establecimientos en detrimento de otros, y eso era en todos los hogares, independientemente de la clase social. Se sabía que la gran educación era educación pública. Doctor, ahora sí, doctor, ahora se quiere de alguna manera imponer, entre comillas, el lenguaje inclusivo. De hecho, dentro de los terciarios, secundarios y universidades, el uso del lenguaje inclusivo. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Al lenguaje inclusivo o sería, a ver, lo más adecuado, por ejemplo, fomentar el sistema braille? A ver, o por ejemplo, enfocarse más en el caso de los chicos que sufren autismo. ¿Es realmente necesario? La pregunta ya va en el sentido que yo creo que tiene que plasmarse, es decir, inclusivo quiere decir incluir a los sectores que por discapacidades motrices de diversa índole necesitan para acceder a una educación igualitaria que se piense, por ejemplo, para los ciegos en el tema braille, casi no se ha desarrollado. En los hipoacúsicos, la posibilidad de, a través de señas, y así sucesivamente, para los niños y niñas, que son adolescentes también, que sufren distintos tipos de enfermedades, o no enfermedades, de síndromes, como el Down, entre muchos otros, que hoy en día lo que se aconseja es que sean educados en los mismos establecimientos de aquellos que no padecen de esos síndromes, porque se ha visto en los países precisamente donde más se avanzó en educación, que no solo eso sirve para los discapacitados o con capacidades especiales, perdón, me corrijo, sino que sirve muchísimo para los demás la posibilidad de esa convivencia. Claro que si los establecimientos no tienen los educadores adecuados y los medios adecuados para incluir a estos niños, de nada vale el hacerlos cursar conjuntamente con aquellos que no tienen ese tipo de síndrome. Entonces es ahí donde hay que poner la mirada. Lo otro superficial es como un maquillaje, y además está absolutamente ligado, yo diría, a una partidización del lenguaje. Sí. Que por otro lado, el lenguaje es una maravillosa herramienta que se va desarrollando y actualizando en función de nuevas actividades, de nuevos modismos que lo enriquecen de por sí, pero que no hace falta deformarlo, forzarlo, a partir de giros que resultan grotescos y hasta cómicos. Que me perdone el que no piensa así, pero realmente es grotesco. Es dantesco. Sí, es farsesco para mí. Sí. Y eso no quiere decir para nada estar en contra de la inclusión de las mujeres, es fundamental. Pero eso debe impartirse a partir de una educación, no porque se diga chique, por ejemplo. No tiene nada que ver, es superficial eso. Es hacer ver como que se hace mucho cuando lo que se hace es un mero maquillaje, por detrás sigue todo igual. Totalmente, totalmente.
Doctor, ¿usted cree que la sociedad debe manifestarse? Hemos visto un montón de manifestaciones estos últimos meses y cree que también se debería desde la sociedad exigir un cambio a nivel educativo, quizás el retorno a las clases con todo el protocolo sanitario necesario. Eh, Ahora hay una lucha Yo, entre capital sí, y provincia y nación, totalmente. Yo he que visto insiste. manifestaciones que se han pronunciado en ese sentido y creo Ujú. que va a ser uno de los temas que va a aparecer el 12 de octubre. ¿Eh? Creo que va a ser Sí, un tema muy importante, sin duda. porque el tema educativo nos atraviesa, nos atraviesa. Es Y primordial, es primordial, sin lugar a totalmente, dudas. totalmente. Y a ver, desde mi apreciación, no sé si usted la comparte, pero creo que podría llegar al acuerdo dentro, respetando los protocolos sanitarios, que los chicos quizás vuelvan al ciclo lectivo. Pero bueno, están en esa, ¿no? En desavenencias. Sí, sí, lamentablemente es así, como usted dice, Y, lamentablemente. y los medios, los padres no saben qué hacer tampoco, porque como usted decía al principio, hay padres que quizás no están preparados. eh, Sí, sí, y así es. se necesita el contacto también con el docente, ¿no? Eso que es fundamental, eso, el contacto humano, que con Sí, la sí, pantalla no es. obvio. La presencialidad es básica para tomar ese contacto donde está la enseñanza-aprendizaje que va en los dos sentidos. Más allá de que pueda complementarse y que creo que es una práctica que va a ser interesante para poder compartir las dos formas de enseñanza, pero la enseñanza presencial es insustituible. Doctor, ¿qué opina de el nivel o qué opinión le merece el nivel académico, tanto de docentes como de estudiantes, en las universidades públicas? Yo creo que ha bajado muchísimo el nivel en las universidades en general, públicas y privadas, salvo algunos casos de excelencia, pero que son excepcionales. Pero el nivel que uno ve hoy en el modo como se desempeñan, en mi caso hablo del derecho, ¿no? Sí. Lo mal que redactan los jueces, no hablemos de los diferentes auxiliares de la justicia, de colegas. Es lamentable, da vergüenza ajena, realmente habla de la gran falla de la educación. Y uno en la Facultad de Derecho, cuando da grado, enseguida identifica aquellos que vienen de ciertos colegios de excelencia, ya sea algunos privados o colegios universitarios como el Buenos Aires o el Pellegrini, que Ujú. independientemente de que también hayan tomado un sesgo, el nivel educativo todavía es muy alto, muy superior a la media. Pero en general, la educación es muy mala porque inclusive a los alumnos les cuesta mucho conceptualizar, ya no es un problema de Sí, falta de conocimiento, porque eso se puede adquirir. El problema es la imposibilidad de entender nociones abstractas. Esto es terrible. totalmente. Muchas veces no interpretan la consigna. No Bueno, inter- porque justamente ahí aparece la noción de iletrado, ¿no? sí, El alfabeto es aquel que no sabe leer ni escribir absolutamente. El iletrado es el que no comprende muchas de las cosas que lee y escribe, pero que no las comprende. Y ahí absolutamente. encontramos muchos casos, Claro. lamentablemente. Doctor, con respecto a esta ola de jóvenes que se quieren ir del país, eh, ¿cuál es su opinión? ¿Qué piensa cuál es la causa? Bueno, yo creo que a nadie se lo puede exigir o presionar para que se quede en el país. Uno tiene Ujú. la libertad de transitar, de circular. Entre esas libertades está precisamente la de dejar el propio país. Pero es muy triste que esto ocurra porque a veces tal vez no calibran suficientemente lo que implica los costos del desarraigo
que hoy en día además en la mayor parte de los países del mundo de distinta índole, pero hay muchos problemas, que no es tan fácil la inserción tampoco, y que la Argentina, a pesar de sus gravísimas dificultades y de los grandes problemas que tiene ahora que tanto desaniman, sin embargo creo que es un país en donde tenemos que luchar para que cambie y quedarnos y no regalarlo a aquellos que están actuando en contra del interés nacional. Doctor, aquí tenemos un par de preguntas. Tomás nos dice, ¿hoy en día la desnutrición empeora la educación en Argentina? Sin Creo que lugar lo a estoy... dudas, lo habíamos Sí, dicho, sí, cuando hay una falta de desarrollo y de condiciones en la sociedad, aquellos que están en los estadios más bajos, que no satisfacen sus necesidades indispensables, nada menos que en materia de alimentación, para la educación, lamentablemente van a sufrir también una enorme desigualdad. indefectiblemente. Aquí hay otra pregunta. ¿Es esencial que la educación en su mayoría esté politizada en el país? No, la educación precisamente, la laicidad tiene que ver también con la falta de una educación que esté dirigida a un adoctrinamiento político. Por Exacto, supuesto que toda educación tiene un sesgo ideológico, claro que sí, pero tiene que totalmente. ser un sesgo ideológico ahí sí inclusivo, donde lo que está en juego son los intereses nacionales, no los intereses de un gobierno o de un partido. Cuando se cae en eso, es típico de las dictaduras. Las dictaduras son las que aprovechan Mm, los sistemas educativos para el adoctrinamiento. Es lo contrario de la educación libre, reflexiva y pluralista, que es la que se compadece con un sistema democrático. totalmente, totalmente. Siguiendo lo del adoctrinamiento, doctor, ¿usted qué consecuencias cree que puede traer el adoctrinamiento que sufren los jóvenes, bueno, niños jóvenes, porque arrancan desde muy temprana edad, hasta muchas veces desde nivel inicial hasta secundaria? Y bueno, en terciarios y en universidades también se puede ver esto. ¿Qué consecuencias pueden traer a futuro, en las futuras generaciones, este adoctrinamiento? Bueno, el adoctrinamiento implica el encasillamiento en una determinada manera de pensar, pero además en la falta de reflexión en la obtención de los conocimientos, ya que uno ha obtenido una especie de cápsula de la cual no se puede salir. Eso generalmente lo que genera es mentalidades muy cerradas, muy estrechas y muy autoritarias, porque no admiten, como han sido enseñados así, toda verdad que no sea aquella que consideran que es el conocimiento único, el relato único. Es decir, trae condiciones muy nocivas, porque lejos de ser una educación para la democracia, el pluralismo, Sí, la búsqueda de consensos, el disenso, es todo lo contrario, la uniformización, el autoritarismo, la exigencia de que todos piensen del mismo modo, exactamente. como parámetro para acceder a las distintas posiciones. Es nefasto. Es nefasto, es nefasto. Doctor, acá tenemos otra pregunta muy interesante de Juan. Juan es coordinador en Unidos Tandil. Y nos pregunta, doctor, ¿por qué cree que se ha demonizado al liberalismo cuando ha traído tantos beneficios? Esto es algo que pasa particularmente en la Argentina. Creo que es para dar una clase sobre esto, porque se lo ha demonizado. En una cultura autoritaria que nos viene desde la colonia, no olvidemos que se trataba de una monarquía absoluta y clerical, Ujú. la unión entre la espada y la cruz. Es obvio que fuimos forjados en una posición tremendamente autoritaria en donde el liberalismo era visto como algo prácticamente como una herejía, como una decadencia, como una degeneración, que se lo identificaba con los países, particularmente Francia, que se lo veía en todo sentido como un país liberal, estaba casi cercano a la procacidad, a la pornografía, al libertinaje.
Ujú. Y lamentablemente en Argentina las ideas vinculadas con un nacionalismo con Z, con el populismo, tienen en común el rechazo del liberalismo como si fuera algo propio de los ricos, de los pudientes, y algo contrario al interés nacional y popular, lo cual está avalado hoy, por ejemplo, desde la Iglesia Católica, que habla de que la riqueza es el estiércol del diablo. Imagínense ustedes qué expresión, que además es medieval. Es Es decir, el pobrismo como una virtud en sí mismo y la riqueza y el mérito como algo malo porque en realidad implica una discriminación respecto de los que menos tienen. Entonces hay que nivelar para abajo y mantener la pobreza, aunque parecía que la pobreza en sí misma es buena. Todo eso es lo contrario del liberalismo. Por eso molesta. Y se ha logrado, a través de una prédica constante en los medios de comunicación, en la literatura y de los púlpitos, que esto entre muy profundamente. Y también un discurso similar desde la progresía, el progresismo operado en el mismo sentido. Gran parte del sector progresista de izquierda en la Argentina es muy autoritario, no es una democracia, no es un socialismo democrático como uno ve en los países escandinavos, no, es una visión tremendamente autoritaria, ¿no? Por eso muchas veces se identifica también con los países, con los movimientos populistas. Esos son los motivos fundamentales por los cuales el liberalismo es una mala palabra, desconociendo que en la historia del mundo ha sido el movimiento de ideas que ha permitido la mayor cantidad de progreso. Y eso se ve con Totalmente, hechos, totalmente. lo más inclusivo de todo. Es lo que mencionábamos hoy, que hay datos que demuestran que el liberalismo ¿Cuándo realmente, aparece? Claro, ¿cuándo aparece realmente la igualdad como un factor real que se expande en las distintas clases y los distintos este, componentes de la sociedad? Es con el liberalismo, doctor, no con usted, las ideas autoritarias. disculpe, Sí, doctor, ¿usted qué consejo le no, daría por favor. a los jóvenes liberales que estamos en esta lucha, ya sea desde los partidos políticos, de la batalla cultural, jóvenes que, a ver, que hemos hecho resurgir el liberalismo, ¿sí? Que estaba tan apagado. ¿Qué consejo nos daría? Que tienen que seguir adelante. Es notable y conmovedor cómo se ha desarrollado, cómo ha aumentado a partir de estas células que ustedes integran, con ya miles de personas en todo el país, que cada vez son más observados y más seguidos, sobre todo que la gente empieza a tomar conciencia que todo ese relato, todo ese cuentito, lejos de haber servido para el desarrollo del país, ha servido para el desarrollo de una clase política corrupta y de una sociedad cada vez más desigualitaria y más pobre, y un país menos desarrollado. Tienen que ir por ese rumbo, no queda Total, otro, es una lucha. totalmente. Lograr que las ideas de la libertad sean conocidas a lo largo y a lo ancho del país. Porque de hecho muchas personas, también me pasa, Efectivamente, como doctor, efectivamente, es así. me ha sucedido, o a muchos compañeros que dicen, la verdad no sabía que era liberal hasta que empecé a leer, empecé a ayornarme con las ideas de la libertad, a leer Alberdi, la Claro, porque Constitución. hay un prejuicio con el liberalismo, muy De fuerte. manuales, doctor, se habla, bueno, del neoliberalismo, mal usada la expresión. Sí, eh, pues son todas como el liberalismo, son todas expresiones denostatorias, muy hábilmente utilizadas a través de medios de comunicación que machacan sí, y que muy demagógicamente utilizadas, que desgraciadamente han sido como un veneno que les ha sido muy útiles a sus fines. Yo le voy a tener que pedir que vayamos terminando porque ya estamos casi en una hora y tengo otros compromisos. bárbaro, doctor, muchísimas gracias por haber participado Para mí ha sido un gran placer, creo que pudimos hablar sobre una gran cantidad de todas temas.
Totalmente. Dimos un Lo repaso por... felicito, Sí, doctor. lo felicito y te felicito porque sos una excelente periodista, porque has hecho periodismo. Muchísimas gracias, Si no, doctor. ¿qué es Es el un honor. periodismo? Pero es Bueno, cierto, pudimos tener un diálogo excelente. hermoso, la verdad, hermoso. Muchísimas gracias por ser uno de los referentes, por ser ese gran defensor de las ideas de la libertad. La verdad que es un honor para nosotros tenerlo aquí. Y bueno, un beso grande, ¿sí? Y bueno, continúe con su Otro lucha. para vos. ¿Cómo no? Estoy con ustedes. Un gran abrazo. Abrazo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Adiós. noches. Buenas Adiós. noches a usted y a todos los que nos están viendo. Bueno, chicos, la verdad que fue excelente la conversación con el doctor Sabzai, nos pudo contestar todas las preguntas y sí, sí, realmente. Sí, nos contestó todas las preguntas, es una eminencia, la verdad que fue un placer hacer una entrevista con él y fue tan llevadero, ¿no? Hablar con el doctor. Ustedes seguramente sintieron lo mismo desde lejos, pero fue fantástico. Bueno, chicos, los voy dejando también y aquí está el link que Juan muy amablemente nos dejó abajo, afiliate.unidosargentina.org y seamos partícipes de este cambio estructural que necesita la Argentina. Como hablamos con el doctor Sabzai, es importante que las ideas de la libertad se conozcan a lo largo y a lo ancho del país. La suma importancia que tiene la educación, que lamentablemente este gobierno viene avasallando con las libertades individuales, con nuestros derechos, con nuestras garantías. Es sumamente importante que el 12 de octubre cada persona y vecinos autoconvocados vayamos a las plazas de nuestras ciudades y manifestemos nuestras quejas y el derecho constitucional que tenemos a ser escuchados, porque es importantísimo, es fundamental que las voces del liberalismo y las voces de toda persona que en este momento sea avasallada y haya querido ser censurada por los medios, estemos ahí todos, porque de alguna u otra manera hemos sido censurados, hemos sido juzgados, hemos sido demonizados y por la República, por la libertad, por la propiedad privada, por la educación. Así que bueno, chicos, los esperamos a todos el 12 de octubre. Seguramente vamos a estar subiendo videos desde aquí, desde Azul, desde Tapalqué, La Plata también, los chicos de Quilmes, de Tandil, de Olavarría, todos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Vamos a estar manifestándonos por la República, por la libertad, por la educación, por la propiedad privada. Y exactamente, María. Y que vayan presos, ¿sí? Que los delincuentes vayan presos. Y que las elecciones legislativas del año que viene, el liberalismo sea una fuerza que pueda contrarrestar este gobierno de turno. Bueno, les mando un beso grande a todos, que tengan una feliz noche, un excelente fin de semana, que terminen la semana bien y nos estamos viendo en el próximo vivo que próximamente vamos a estar subiendo el flyer por Unidos Tapalqué. Así que les mando un beso y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Beso grande y viva la libertad.